Este hombre estaba siendo perseguido y acorralado por asesinos. Justo cuando no pudo resistir más y estaba a punto de perder la vida, el hombre desapareció repentinamente frente a los ojos del asesino, yendo a un mundo moderno completamente nuevo. Desde entonces, se ha convertido en un viajero en el tiempo entre la era Joseon y el mundo moderno. El hombre, llamado Kim Bang-do, era un oficial de la era Joseon. En 1694, el rey Sukjon de Joseon depuso a la reina Incheon y purgó a su facción de apoyo. Cuando la reina Incheon perdió su posición, la consorte Jane se convirtió en reina, pero 5 años después, la facción liderada por la reina Jane cometió muchos actos malvados, lo que decepcionó mucho al rey Sukjon. El rey convocó entonces a los de la facción de la reina Incheon para planear secretamente su restauración. Sin embargo, el plan del rey fue descubierto por un gran eunuco de la facción de la reina Jane. Él secretamente envió asesinos con la intención de matar a la reina Incheon antes que el rey. En una noche de luna tenue y mucho viento, varios hombres vestidos de negro volaron sobre los tejados, caminaron por las paredes y se colaron en la residencia de la reina Incheon. En ese momento, la reina Incheon estaba en su habitación leyendo el mensaje secreto del rey. Justo cuando tomó el pincel para escribir una carta de respuesta, los hombres vestidos de negro ya habían masacrado a los guardias en el patio. Al oír el sonido de la pelea, la reina Incheon entendió de inmediato que estaba en peligro, pero en ese momento ya no había otra estrategia. Ella contuvo las lágrimas y continuó escribiendo la carta de respuesta inconclusa. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe, un destello de espada brilló y sangre fresca salpicó la página. Pero esta mancha de sangre pertenecía al hombre vestido de negro, un miembro de Longmunwan. El Hyori Kim Bang-do había llegado a tiempo para salvar a la reina Incheon. Resulta que él había interceptado la carta del gran eunuco ordenando el asesinato de la reina Incheon y así pudo prevenir este magnicidio. Después de esto, Bang-do tenía que regresar rápidamente al palacio para entregar la carta al rey. Al dejar la residencia de la reina Incheon, Bang-do no fue inmediatamente al palacio real, sino que se dirigió a una gisá en casa de cortesanas para confiar el mensaje secreto a su confidente, Yun-wol. Él sabía que la facción de la reina Jane había actuado y este viaje al palacio real sin duda estaba lleno de peligros, por lo que guardar temporalmente el mensaje secreto era lo más seguro. Antes de irse, Yun-wol le dio a Bang-do un amuleto espiritual, aconsejándole que lo llevara consigo para estar a salvo. En el camino montañoso nocturno, los asesinos llegaron uno tras otro y con la ayuda de su guardia, Bang-do apenas logró llegar al palacio real. Siguió las instrucciones del eunuco, fue a la biblioteca a esperar al rey, pero a quienes esperó fue otro escuadrón de asesinos. Resulta que el eunuco también era de la facción de la reina Jane. En la estrecha biblioteca, Bang-do fue acorralado por los asesinos. Usó un libro para sostener a duras penas el objeto afilado que intentaba atravesar su pecho, pero el libro no aguantó mucho y fue rápidamente perforado. Justo en ese momento, sucedió algo que sorprendió incluso al asesino. Bang-do desapareció de repente frente a sus ojos. Cuando Bang-do despertó, la biblioteca estaba vacía, de vez en cuando pasaba gente por fuera, pero no parecían asesinos. Lleno de dudas, Bang-do salió por la puerta principal. La siguiente escena lo conmocionó aún más. Un grupo de personas con ropas extrañas estaba jugueteando con cosas que él nunca había visto. El palacio familiar de repente se había vuelto extraño y desconocido. Debido a que todo lo que tenía ante sus ojos estaba más allá de la comprensión de Bang-do, se quedó paralizado sin saber qué hacer. En ese momento, una chica por detrás le tocó el hombro, diciendo ser una actriz que interpretaba a la reina Incheon en una película y quería saber qué papel interpretaba Bang-do. ¿Qué podía significar esta frase? Bajo la apariencia tranquila de Bang-do había una tormenta en su mente, pero no importaba cuánto pensara, no podía encontrar ninguna pista, por lo que solo pudo preguntarle a la chica si estaba soñando o si había muerto. La chica se llamaba Hil-jin, era una actriz, y esta vez había venido al set de rodaje para la audición para el papel de la reina Incheon en una serie de televisión. Hil-jin no esperaba encontrarse con una persona tan extraña en el set, pero él ciertamente no estaba soñando ni muerto, sino que parecía más bien alguien con problemas mentales. Las palabras de Hil-jin hicieron que Bang-do se diera cuenta de que no estaba en una ilusión, sino que solo había llegado a un lugar extraño. Aprovechando que Hil-jin estaba distraída, regresó a la biblioteca de Longmunwan. Bang-do reflexionó por un momento. De repente sacó el amuleto espiritual que Yun-wol le había dado y leyó los caracteres chinos escritos en él: Shidao Tonlai, Jian Bi Hyuren, que significa cuando el momento llega, en peligro el mal salvará a la persona. En un abrir y cerrar de ojos, las estanterías en ruinas aparecieron de nuevo alrededor. Bang-do había regresado a su propia era. Él evitó a los guardias que estaban cayendo en el palacio y abandonó el palacio real. La noticia de que Bang-do había salvado a la reina Incheon llegó a oídos del gran eunuco. Él no pudo evitar suponer que Bang-do y el rey se reunían a menudo y sus acciones muy probablemente fueron ordenadas por el rey, con el propósito de recolectar pruebas de la traición de la facción de la reina Jane.
Por lo tanto, recuperar el mensaje secreto se hizo aún más urgente. En ese momento, el asesino trajo noticias. Había descubierto a una figura importante que era Yun-Wol. El gran eunuco conocía a Yun-Wol. Ella era una Hisain cortesana, pero su verdadera identidad era la esclava de la difunta esposa de Bang-do. Después de escuchar esto, el gran eunuco inmediatamente llevó a sus hombres a arrestar a Yun-Wol. Quería apostar con la vida de Yun-Wol si Bang-do la amaba. Definitivamente aparecería para rescatarla. En la noche, el gran eunuco reflexionó sobre la persona de Bang-do en la purga de la facción de la reina Incheon de hace años. Toda la familia de Bang-do murió a manos de él. Él creía que Bang-do, al perder el poder de su clan familiar, era como un pájaro con el ala rota, incapaz de lograr nada. Por lo tanto, él se aprovechó de él para mostrar la indulgencia de la facción de la reina Jane hacia la gente, buscando ganarse los corazones del público. Durante años, Bang-do había soportado dificultades, entrenando en secreto para perfeccionar sus habilidades marciales, solo esperando el momento para vengarse. En cuanto a Yun-Wol, ella también había aparecido repentinamente junto a él hace unos años. Ahora pensando en ello, las piezas de ajedrez de Bang-do habían sido colocadas hace mucho tiempo. El gran eunuco solo se culpaba por ser demasiado descuidado. En ese momento, Bang-do se escondía en un templo en la montaña. El amuleto espiritual había sido dibujado personalmente por el abad. Bang-do quería saber el secreto del amuleto espiritual, pero desafortunadamente el abad había salido por negocios. Bang-do solo pudo esconderse temporalmente en el templo. Ese día, una sirvienta corrió apresuradamente para informarle a Bang-do que Yun-Wol había sido arrestada por el gran eunuco. Bang-do pensó rápidamente y con calma le preguntó a la sirvienta si el oponente estaba buscando la carta, porque Bang-do necesitaba confirmar si el gran eunuco sabía que el mensaje secreto estaba en manos de Yun-Wol. Pero la reacción de la sirvienta indicó que, por el momento, el oponente aún no lo sabía y que arrestar a Yun-Wol era solo para obligarlo a aparecer. Por parte de Hee-jin, ella se había unido oficialmente al equipo de filmación, aunque era la protagonista femenina, solo era una novata sin nombre. Mientras tanto, el papel de la reina Jane en la película era interpretado por la popular estrella Na-Jane, quien apenas apareció. Na-Jane se esforzó por mostrar su estatus y oprimir a Hee-jin. Cuando ambas terminaron de maquillarse para la sesión de pósters, Na-Jane susurró burlándose de que Hee-jin había conseguido el papel gracias a sus trucos. Esta frase preocupó un poco a Hee-jin. Resultó que su exnovio, Jun-min, la había ayudado desde las sombras. Él interpretó el papel principal masculino en esta película y con la esperanza de reavivar su viejo romance con Hee-jin, la ayudó a conseguir el papel. Pensando en cómo de repente se había convertido en una enchufada, la confianza en el corazón de Hee-jin comenzó a desvanecerse al ver la sala llena de reporteros. Se sintió sofocada. 10 minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa, Hee-jin sugirió salir a caminar para relajarse. Ella caminó sola por la montaña detrás del set de filmación cuando de repente sopló un viento extraño. Hee-jin se dio la vuelta y se sorprendió al descubrir a un hombre vestido con ropa antigua cabalgando directamente hacia ella. Hee-jin inmediatamente gritó y se agachó, asustada de ser atropellada por él. El jinete vio a Hee-jin, frenó de golpe y se cayó del caballo. Los dos se miraron atónitos. Hee-jin reconoció que era el mismo hombre que había conocido en el set esa noche. Bang-do acababa de matar al asesino que lo perseguía y volvió a preguntarle a Hee-jin qué lugar era este exactamente. Pero Hee-jin no tuvo tiempo de responder. El viento fantasmal sopló de nuevo, el cuerpo del asesino se secó rápidamente y se descompuso hasta desaparecer por completo. Bang-do nunca había visto un fenómeno tan extraño. No sabía si esto era algo que solo sucedía en el mundo de Hee-jin. Dicho esto, Bang-do se dio la vuelta y vio que Hee-jin estaba completamente aterrorizada por la escena ante sus ojos. Sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Cuando Hee-jin abrió los ojos de nuevo, estaba en el hospital. Ella contó la razón de su desmayo, que mientras estaba sola en el bosque, vio a un hombre vestido con ropa de la era Joseon que montaba a caballo e incluso mató a otra persona. La historia de Hee-jin hizo que su manager creyera aún más que ella estaba diciendo tonterías debido a la presión psicológica. La manager le lanzó el bolso, apurando a Hee-jin para que llamara a su madre para que se tranquilizara. Pero Hee-jin registró todo su bolso y no encontró su teléfono. En su lugar palpó un amuleto espiritual. Resultó que cuando Hee-jin se desmayó, sus pertenencias se cayeron al suelo. Todas estas cosas fueron recogidas por otros empleados. Este amuleto espiritual quizás se le cayó a otra persona. Hee-jin usó el teléfono de su manager para llamar a su número, pero nadie respondió al otro lado de la línea. La manager abrió el sistema de localización del teléfono de Hee-jin y descubrió que estaba en algún rincón del Palacio Real, pero Hee-jin estaba un poco confundida. Claramente se le había caído el teléfono en el bosque. ¿Por qué aparecería en el Palacio Real del set de rodaje? En ese momento, Bang-do estaba mirando con curiosidad el objeto de metal en su mano. Era cuadrado, sabía emitir luz y sonido, pero él no sabía para qué se usaba. Hoy, después de dejar el templo, Bang-do fue perseguido nuevamente en el camino, y cuando su vida pendía de un hilo, una vez más viajó en el tiempo al mundo moderno y se encontró con Hee-jin. Después
Después de que ella se desmayó, Bando quiso acercarse para examinarla, pero un grupo de personal de producción se apresuró a llegar. Bando tuvo que huir rápidamente. No fue hasta que esas personas se fueron que Bando descubrió que había tirado el amuleto espiritual sin querer. Cuando regresó al lugar para buscarlo, accidentalmente recogió el teléfono de Hee-jin. Al perder el amuleto espiritual, Bando no pudo regresar a su propia era, por lo que tuvo que esconderse en el área del Palacio Real del set de filmación. Después de una noche de reflexión, Bando se dio cuenta de que la frase Shida Tonlai en el amuleto espiritual se refería al hecho de estar en el mismo espacio pero experimentar diferentes flujos de tiempo, y que él era la persona que había entrado en ese camino. Basándose en su memoria del Palacio Real, caminó directamente hasta la puerta del palacio. Sin embargo, el tráfico bullicioso de la sociedad moderna una vez más le provocó una conmoción sensorial a Bando. Intentó calmarse, imaginando los rascacielos frente a él como las casas bajas de Texas de su era. De esta manera, también aceptó este cambio lo más rápido posible, y el personal del equipo de filmación pasó por detrás de él. A través de su conversación, Bando se enteró de que, debido a que la reina Incheon había sido hospitalizada, el cronograma de filmación había cambiado. Inteligente como es Bando, inmediatamente pensó en Hee-jin, a quien había conocido en el bosque. La primera vez que se encontraron, la chica se había presentado como la reina Incheon, y su amuleto espiritual muy probablemente fue recogido por ella. Bando inmediatamente siguió al grupo de personal de producción y robó un conjunto de ropa moderna. Basándose en la observación de la forma de vestir de los demás, se transformó en una persona moderna sin sentirse fuera de lugar en absoluto. Bando quería encontrar a Hee-jin y para actuar con mayor conveniencia, solo podía mezclarse con la multitud de aquí. En la habitación del hospital, Hee-jin de repente vio un reportaje social. El día anterior, apareció un caballo en una calle de repente. Basándose en su apariencia externa, los expertos juzgaron que provenía de la antigua era Joseon. El reportero solo pudo suponer que era un caballo perdido de algún equipo de filmación. Al ver esto, Hee-jin gritó emocionada porque este caballo era el que Bando había montado el día anterior. Su aparición probó indirectamente que la experiencia de Hee-jin no fue un sueño y su teléfono muy probablemente también estaba en manos de ese hombre. Por pura curiosidad, Hee-jin desafió todo, encendió el localizador de su teléfono en el de su manager y fue directamente al set de filmación. Ansiosa por recuperar su teléfono y de paso ver quién era ese hombre en realidad, Hee-jin se coló en el palacio y justo mientras buscaba, un hombre la jaló de repente para esconderse a un lado. Ella miró de cerca y era el mismo hombre antiguo que había conocido. Bando no esperaba volver a ver a Hee-jin tan pronto, estaba extremadamente feliz en su corazón. Inmediatamente le pidió a Hee-jin que lo llevara de regreso a su era original. Esta frase hizo que Hee-jin, quien ya estaba confundida, se sintiera aún más perpleja. Pero dado que el set de filmación no era un lugar para hablar por mucho tiempo, ella solo pudo llevar a Bando al auto para hablar en detalle en el hospital. Durante el tiempo que pasaron juntos, Hee-jin descubrió que este hombre era completamente diferente a la gente de esta era. No sabía abrir la puerta del coche, no sabía abrocharse el cinturón de seguridad y mucho menos había visto un hospital. Bando observaba con curiosidad este mundo y le preguntó a Hee-jin cuánto tiempo había pasado desde la era del rey Sukjon de Joseon. Hee-jin calculó, ni más ni menos, más de 300 años. Bando estaba profundamente conmocionado, no esperaba haber llegado a un futuro tan lejano. Le dijo a Hee-jin que era un oficial de la era del rey Sukjon, por lo que no sabía nada sobre todo aquí, pero Hee-jin no creyó sus palabras. Bando tuvo que pedirle que buscara el amuleto espiritual. Solo con viajar en el tiempo de regreso frente a ella podría probar sus palabras. Cuando Bando encontró el amuleto espiritual en el baño, Narjen entró agresivamente, golpeando fuertemente el rostro de Hee-jin con un ramo de flores. Resultó que su exnovio sospechaba que el desmayo repentino de Hee-jin se debía a que Narjen la había atacado a sus espaldas. Para tomar represalias, él había lanzado una noticia de escándalo, insinuando que Narjen intimidaba a las Obae Juniors en el equipo de filmación. Al ver a Hee-jin siendo intimidada, Bando no pudo quedarse sentado e ignorarlo. Inmediatamente empujó a Narjen fuera de la habitación del hospital. Hee-jin se tocó la herida en el rostro, derramando lágrimas con tristeza. Bando recitó una frase de una antigua sabiduría, que cuando las cosas no están claras, solo hay que dejar que el tiempo pase, y todas las cosas tendrán un resultado natural. No hay necesidad de enojarse por ello. Aunque Hee-jin no entendió completamente esta antigua frase, se sintió algo consolada. Aprovechando que Bando se estaba cambiando de ropa, Hee-jin le dijo su nombre y quiso anotar la frase de sabiduría que acababa de decir, pero en el baño gradualmente no se oyó ningún ruido. La ropa moderna que llevaba y la frase de sabiduría escrita con lápiz labial en el espejo. Después de recitar el encantamiento, Bando regresó inmediatamente a la era del rey Sukjon. Se apresuró a entrar al palacio para ver al rey. El gran eunuco escuchó noticias del eunuco de que el rey se estaba reuniendo con Bando, incluso traía una carta, sintiendo que algo no iba bien en su corazón. Pero lo que Bando le presentó al rey fue solo un poema que él mismo había escrito. Luego,
se giró para entregar el mensaje secreto al gran eunuco a cambio de la seguridad de Yunwol. El gran eunuco recibió el mensaje secreto y inmediatamente lo quemó, burlándose de Ban Do por no esperar que realmente renunciara a la oportunidad de cambiar la corte por una Hisain cortesana. Al escuchar esto, Ban Do también esbozó una sonrisa profunda, diciendo que entregar el mensaje secreto no significaba un fracaso, sino que ya tenía unas bajo la menge más fuerte. Al salir del palacio real, Ban Do llevó a su sirviente de regreso al bosque. Quería probar la regla de uso del amuleto espiritual. Dado que cada viaje en el tiempo anterior fue en un momento de vida o muerte, Ban Do le pidió a su sirviente que le disparara una flecha. Esta petición sorprendió al sirviente, pero él tampoco pudo desobedecer la orden de su amo y solo pudo disparar temblorosamente una flecha hacia Ban Do. Lo milagroso fue que, justo en el momento en que la flecha estaba a punto de atravesar a Ban Do, él desapareció. Ban Do regresó a la habitación del hospital de Hee-jin. Al ver a Hee-jin venir sola, Ban Do le preguntó con interés si la otra mujer la seguía intimidando. Una calidez se elevó en el corazón de Hee-jin. En realidad, Naljen también temía mucho al hombre que apareció en la habitación del hospital ese día, temiendo que revelara el incidente de haber golpeado a Hee-jin. Por lo tanto, esta vez se había comportado mucho mejor, ya no buscaba problemas con Hee-jin. Al escuchar que Hee-jin no había sido agraviada, Ban Do también se sintió aliviado. Luego, le pidió que lo ayudara con una cosa más, encontrar un libro de anales de la dinastía Joseon. En cambio, Hae-jin hizo una petición. Si Ban Ho podía llegar por sí mismo al parque al norte del hospital, ella lo llevaría a la biblioteca. Ban Ho tomó el talismán, en un abrir y cerrar de ojos, regresó al bosque, viendo a Ban Ho desaparecer y reaparecer como un fantasma. El sirviente se asustó de muerte. Pero la alegría era evidente en el rostro de Ban Ho, porque con este talismán muchas cosas podrían ser más fáciles. Sin más preámbulos, inmediatamente le pidió al sirviente que le ayudara a determinar el norte, pues tenía que cumplir su promesa con Hae-jin y encontrarse con ella en el Parque del Norte. En dos líneas de tiempo diferentes, Hae-jin y Ban Ho actuaron simultáneamente, dirigiéndose hacia el parque. Esa noche llovió intensamente. Hae-jin condujo hasta el parque para esperar, pero después de mucho tiempo, Ban Ho aún no aparecía. Hae-jin comenzó a sentirse ridícula por esperar una cita tan absurda. Justo en ese momento, la figura de Ban Ho apareció fuera de la ventana. El rostro sombrío de Hae-jin se iluminó de inmediato. Ban Ho, a pesar de ser un hombre de la antigüedad, tenía una adaptabilidad excelente. Combinado con su inteligencia, incluso en su primer viaje en ascensor, fue capaz de reconocer por sí mismo los números arábigos. Después de que los dos encontraron la crónica necesaria, Ban Ho inmediatamente la tomó para leerla. Los registros históricos de generaciones posteriores anotaron que el rey Sukyo-ng finalmente le dio la bienvenida a la reina Ainhain de regreso al palacio, mientras que la reina Zheng y el gran eunuco tuvieron que terminar suicidándose. Al saber que la causa por la que estaba luchando en su época finalmente había tenido éxito, Ban Ho se llenó de alegría. Se volvió hacia Hae-jin queriendo saber cómo expresarían su alegría un hombre y una mujer en esta época. Hae-jin respondió que cualquier forma era válida y inmediatamente después, Ban Ho la abrazó fuertemente. Este abrazo hizo que el corazón de Hae-jin se acelerara. Ella reprochó que Ban Ho era un maestro nato en el arte de la seducción, oculto tras su apariencia ingenua. Siempre emanaba el atractivo seductor de un erudito cortés y amable. Para calmar su acelerado ritmo cardíaco, Hae-jin fue al mostrador de servicio y bebió varios vasos de agua. Cuando regresó a la sala de lectura, fue reconocida por algunos fanáticos, por lo que Hae-jin tuvo que apurar a Ban Ho para que se fueran rápidamente. Inesperadamente, la multitud se reunía cada vez más, rodeando la puerta del ascensor. En ese momento, Ban Ho tiró de Hae-jin con fuerza hacia el ascensor. Dentro del ascensor, Ban Ho sacó el talismán, preparándose para regresar a la antigüedad. Al verlo a punto de irse, Hae-jin se sintió un poco indecisa. De repente, ella se acercó impulsivamente y besó a Ban Ho. Luego le dijo que este era el ritual de despedida de esta época, pidiéndole que lo recordara bien. Después de besar a Ban Ho, Hae-jin actuó como si nada hubiera pasado. Salió del ascensor para llevarlo de vuelta al Parque del Norte. Justo en ese momento, la gerente apareció repentinamente por una esquina. Al percibir una situación romántica, ella inmediatamente subió a ambos al coche, interrogándolos continuamente sobre la identidad de Ban Ho en el camino. Solo Hae-jin estaba nerviosa, pretextando que, para entender mejor el contexto del personaje, había invitado a Ban Ho a ser su tutor de historia. Pero la gerente echó un vistazo al apuesto y atractivo Ban Ho, sintiendo que no tenía en absoluto el aire anticuado de un profesor de historia. Cuidado con que Hae-jin use
el pretexto de las clases extras para seducirlo. Al ver que Banjo no entendía la palabra seducir, la gerente añadió que tuviera cuidado con sus labios, que Hae-jin era muy impulsiva. Esta frase inmediatamente hizo que Banjo recordara el beso en el ascensor y instintivamente bajó la cabeza y sonrió. En cuanto a Hae-jin, sintiéndose expuesta, reprochó a la gerente por no tenerle ninguna consideración. Pero lo más vergonzoso aún estaba por venir. Después de llevar a Banjo de vuelta al Parque del Norte, la gerente le dio la mano para despedirse. Banjo preguntó con curiosidad si había alguna otra forma de despedirse. La gerente hizo la demostración de agitar la mano y dijo que, aparte de estas dos formas, probablemente no había otras. Mientras los dos hablaban, el rostro de Hae-jin se puso rojo, estaba tan avergonzada que no se atrevía a levantar la cabeza en el asiento trasero. No esperaba que la mentira que había inventado para ocultar sus sentimientos fuera revelada tan rápido por su compañera y tampoco sabía si Banjo adivinaría sus pensamientos. Al llegar a casa, su exnovio Yeon-min llamó para preguntar por la seguridad de Hae-jin porque había visto en línea que alguien había tomado fotos de ella en la biblioteca esa noche. La gerente se apresuró a explicar que Hae-jin solo había ido a consultar algunos documentos históricos. La velocidad de difusión de la información en internet asustó un poco a Hae-jin. Si era así, la imagen de ella y Banjo besándose en el ascensor también podría haber sido grabada por la cámara de seguridad y tal vez mañana se haría pública. En esta situación, Hae-jin tuvo que decirle la verdad a la gerente. Al escuchar esto, la gerente gritó horrorizada e inmediatamente llevó a Hae-jin de regreso a la sala de monitoreo de la biblioteca. Ella inventó una excusa para pedir revisar la cámara, pero el personal de seguridad informó que la cámara que querían revisar casualmente estaba averiada y no había grabado nada. La gerente y Hae-jin suspiraron aliviadas de inmediato. En ese momento de suerte, Hae-jin, a través de la pantalla de monitoreo, vio que Banjo se había colado en la biblioteca una vez más. Aprovechando que la gerente seguía hablando con el guardia, Hae-jin se dirigió en silencio a la estantería donde estaba Banjo y lo llevó a un rincón fuera del alcance de la cámara de seguridad. Hae-jin le recordó a Banjo: ahora es diferente a hace 300 años, cada acción en un lugar público es vigilada, un pequeño descuido y la policía te llevará. Después de escuchar esto, Banjo suspiró que esta vez había sido salvado por Hae-jin nuevamente. Parece que cada vez que nos encontramos está predestinado por el destino. Estas palabras nuevamente agitaron el corazón de Hae-jin, haciéndole dudar si Banjo estaba genuinamente agradecido con ella o si estaba coqueteando otra vez. Esta vez al regresar, Banjo quería investigar sobre su propio destino. Justo en ese momento, la gerente llamó para apurar a Hae-jin, por lo que Hae-jin se dio la vuelta para despedirse de Banjo. Hablando de despedirse, Hae-jin se mantuvo obstinada en no admitirlo, explicando una vez más a Banjo que este mundo tiene muchas formas de decir adiós y que un beso es en realidad la forma más cortés y solemne. Esta vez, Banjo supo aplicar la teoría a la práctica. Antes de que Hae-jin se fuera, él la jaló al rincón ciego de la cámara de seguridad y la besó. Pero aún así se sintió un poco extraño. Hace 300 años, el beso era algo solo para amantes, nunca esperó que ahora se usara para despedirse. Pero no importa cuán ilógico fuera, mientras fuera algo que Hae-jin enseñara, Banjo lo creería. Banjo volvió a sacar la crónica para leerla, sin esperar descubrir que su destino posterior era extremadamente turbulento. No solo fue acusado de traición por el oficial interno y el gran eunuco y luego arrestado, sino que también murió de enfermedad en el camino al exilio. Conociendo de antemano el futuro, Banjo comenzó a preparar un plan de contingencia. Primero llevó a Jung-gon a un lugar seguro, pero si él mismo huía, definitivamente causaría un alboroto mayor. Al mismo tiempo, Banjo también quería saber si lo que estaba registrado en los anales históricos era cierto. Por lo tanto, decidió no resistirse por el momento, dejando que todo sucediera de forma natural, ser torturado y luego exiliado. Después de ser dada de alta del hospital, Hae-jin comenzó a trabajar en el set de filmación. Había pasado medio mes, durante todo ese tiempo, Banjo no apareció, lo que hizo que Hae-jin lo extrañara mucho. Ese día, después de terminar la filmación, Hae-jin se encontró con el guionista de la película. Ella preguntó con curiosidad si el guionista sabía algo sobre un funcionario llamado Kim Banjo que vivió durante el reinado del rey Seok-hye, aunque no tenía ninguna impresión de esta persona. El guionista aún ayudó diligentemente a Hae-jin a buscar y le informó que esta persona había sido el mejor clasificado en los exámenes imperiales de símbolo 1E1NGN, pero luego fue investigado por el crimen de traición y finalmente murió trágicamente en el camino al exilio. Hae-jin verificó la fecha registrada en la crónica histórica. Mañana es el día de la muerte de Banjo. Esta noticia perturbó a Hae-jin, su corazón se llenó de inquietud. En el camino al exilio, Banjo fue atacado continuamente por asesinos enviados por el gran eunuco, primero envenenando su comida sin éxito y luego haciendo que los asesinos lo atacaran directamente.
Como el gran eunuco siempre había temido la frase de Bang Ho de que aún tenía otra carta de triunfo en la mano, Bang Ho sostuvo el talismán para resistir la persecución de los asesinos. En el momento de vida o muerte, el talismán volvió a surtir efecto. Bang Ho una vez más desapareció ante los asesinos. Según la historia, habían pasado 3 días desde la fecha de la muerte de Bang Ho. Hae-jin todavía estaba deprimida todos los días, incluso cuando su nueva película estaba a punto de emitirse. No mostraba ninguna alegría. Bajo la insistencia de la gerente, Hae-jin finalmente reveló que la persona que conocía de hace 300 años había muerto 3 días antes. Ella incluso se quejó llorando de que su camino amoroso era muy turbulento, la persona que le gustaba era infiel o moría joven. Justo en ese momento, el teléfono de Hae-jin sonó con un número desconocido de la isla de Jeju. Ella contestó con dudas y al otro lado de la línea sonó la voz de Bang Ho. Resultó que la isla de Jeju era el lugar donde Bang Ho había sido exiliado. Después de viajar en el tiempo, se puso ropa en la zona turística, tomó la guía de viaje y el dinero en efectivo de la mochila de otro turista. Basándose en su extraordinaria capacidad de observación y comprensión, Bang Ho aprendió rápidamente a hacer compras. También imitó los peinados de los hombres modernos, cortándose un cabello corto que no tenía nada que envidiarle a la habilidad de un barbero. Bang Ho quería volver a Seúl. Según el mapa de transporte, el medio más rápido era el avión que estaba en el cielo. También siguió los pasos de la guía de viaje, aprendiendo a usar un teléfono público. Y el número de teléfono de Hae-jin, que había visto una vez, también lo había memorizado perfectamente, por lo que se produjo la llamada desde la isla de Jeju a Hae-jin 3 días después. Sabiendo que la persona que le gustaba seguía viva, el rostro de Hae-jin se iluminó de inmediato. Por teléfono, Bang Ho le preguntó sobre tomar un avión, pero el problema más importante era que Bang Ho no tenía una tarjeta de identificación de esta era, lo que no supuso un desafío para Hae-jin. Ella se giró para pedir prestada la tarjeta de identificación de un amigo que se parecía un poco a Bang Ho y luego se apresuró a ir a la isla de Jeju para recogerlo. En la pantalla de televisión, en el vestíbulo del aeropuerto, se mostraba la película de Hae-jin que estaba a punto de estrenarse al ver a Hae-jin con el atuendo de la reina In Haiyan en la pantalla. Bang Ho por fin entendió lo que significaba ser actriz. Hae-jin vio la expresión de Bang Ho un poco sorprendida, pensando que él seguramente sentía que su aura no coincidía con la de la verdadera reina In Haiyan. Después de todo, Bang Ho había conocido a la reina In Haiyan en persona, pero Bang Ho lo negó, solo sintió que Hae-jin con el traje tradicional era una belleza incomparable. Al escuchar esto, Hae-jin se regocijó en secreto. Mientras estas dos personas disfrutaban de la armonía, la gerente, por otro lado, estaba muy preocupada. Después de conocer a Bang Ho, se apresuró a llevar a Hae-jin a comprar boletos de avión de regreso. Originalmente planeó deliberadamente no viajar en el mismo vuelo que Bang Ho, pero Hae-jin compró 3 boletos para el mismo vuelo. Como era la primera vez que Bang Ho volaba, ella quería estar a su lado. Mientras esperaban el despegue, los 3 fueron a una cafetería a descansar. Al ver a Hae-jin insistir en pagar, la gerente se sintió ofendida una vez más, pensando que Bang Ho era definitivamente un cazafortunas. Ella inmediatamente lo llamó a un lado, preguntándole desde su educación hasta sus antecedentes familiares. Bang Ho respondió honestamente. Se graduó del Sungkyunkwan. Su casa estaba en el centro de Seúl y sus ancestros eran todos funcionarios públicos. Esta información, si se considerara en la era moderna, haría de Bang Ho un auténtico joven noble adinerado. La gerente pensó que, si Hae-jin realmente salía con él, tal vez no sería tan desventajoso. Además, Bang Ho parecía apacible y elegante, probablemente era una buena persona. En la cafetería, Bang Ho secó diligentemente la mancha de crema en los labios de Hae-jin, lo que hizo que sus mejillas se sonrojaran de nuevo. Bang Ho estaba seguro de que su encuentro con Hae-jin era absolutamente un karma predestinado por el destino. Estaba muy curioso por saber a qué resultado conduciría finalmente este destino. Rápidamente llegó el momento de abordar el avión. Bang Ho se sentó solo en la fila detrás de Hae-jin, y en la fila de enfrente estaban su exnovio Jeong-min y Na-yoon. Resultó que hoy, los dos también habían venido a la isla de Jeju para tomar fotografías. Al regresar, se encontraron inesperadamente. Jeong-min se quejó de que su gerente no pudiera comprar boletos de primera clase. Mientras miraba a su alrededor, notó a Bang Ho e inmediatamente recordó haber visto a este hombre merodeando furtivamente cerca de Hae-jin. Determinó que era un acosador pervertido. Para proteger la seguridad de Hae-jin, Jeong-min secretamente le pidió a la tripulación que contactara a la policía para que arrestaran a Bang Ho al aterrizar el avión. Esta noticia se propagó entre el personal del avión. Bang Ho se dio cuenta de que algo andaba mal por la expresión de pánico de la azafata. Jeong-min también se dio la vuelta, lanzándole una mirada de advertencia a Bang Ho. Finalmente, Jeong-min no pudo quedarse quieto, se lanzó y le dio una patada a Bang Ho, pero cayó de bruces al suelo. Después de causar el alboroto, Bang Ho fue inmediatamente inmovilizado por la tripulación para relajar a Hae-jin. Jeong-min comenzó a jactarse de cómo este hombre había acosado y hostigado a Hae-jin y cómo él heroicamente había salvado a la bella. ¿Quién iba a pensar que, al segundo siguiente, fue abofeteado dolorosamente por Hae-jin
Hae-jin porque Hae-jin sabía que Banjo no tenía identificación y bajo ninguna circunstancia podía ser entregado a la policía. Ella refutó a Jeong-min en voz alta: él no es un pervertido, es mi novio. Nos sentamos separados solo para no ser descubiertos. Diciendo esto, Hae-jin se adelantó y agarró fuertemente la mano de Banjo. Después de que Hae-jin admitió públicamente que Banjo era su novio delante de todos, Jeong-min se convirtió completamente en el hazmerreír. No solo fue criticado por los otros pasajeros, sino que también fue objeto de la burla despiadada de Na-young. Para una persona que valora tanto la dignidad como Jeong-min, esto fue sin duda una vergüenza histórica en su vida. No solo eso, Hae-jin también llamó a Jeong-min, dejándole claro que, desde el principio ella no había tenido ningún interés en él, que era Jeong-min quien se había hecho ilusiones, pensando que Hae-jin volvería a amarlo. Al ver la mirada humillada de Jeong-min, Hae-jin se sintió inmensamente aliviada. Se acostó en el sofá y se rió a carcajadas después de colgar el teléfono. Pero la gerente puso una expresión seria. Solo por un momento de euforia, Hae-jin había creado innumerables problemas que ella necesitaba resolver. Solo la foto que ella y Banjo se tomaron juntos ya se había difundido por toda la red, pero Hae-jin, inmersa en el amor, no estaba preocupada por la influencia de los rumores. Por el contrario, incluso encontró a Banjo en la foto muy apuesto. Después de regresar a Seúl, Banjo usó el talismán nuevamente para regresar a la antigüedad, comenzando a implementar su plan. Inmediatamente buscó a la reina In-hyeon, informándole que el gran eunuco actuaría esa noche, pero que él protegería silenciosamente su seguridad. Además, Banjo también le pidió a la reina In-hyeon que mantuviera en secreto su paradero, ya que podría ser que el rey también viniera esa noche. Después de ocuparse de la reina In-hyeon, Banjo regresó a la era moderna, tomó un taxi rápidamente hasta el Palacio Real moderno y luego regresó al Palacio Real del pasado. En el camino del rey de regreso a su dormitorio, disparó una flecha. En la flecha había un mensaje secreto anónimo escrito por Banjo con su mano izquierda. Denunciaba que el gran eunuco y los ministros de la facción de la reina Jane habían conspirado para asesinar a la reina In-hyeon en una fiesta en casa. La carta también le recordaba al rey que el oficial interno también era una persona de la reina Jane y del gran eunuco si quería salvar a la reina In-hyeon. Definitivamente debía evitar al oficial interno. El rey entendió al instante e inmediatamente convocó al capitán de la Guardia Real a su dormitorio. Después de encontrarse con el rey, Banjo se apresuró a regresar a la era moderna, tomó un taxi hasta la mansión del gran eunuco y se emboscó en el estudio de este. Banjo apuntó su espada al gran eunuco, obligándolo a escribir otro mensaje secreto con el contenido de planear el asesinato de la reina In-hyeon y luego entregárselo a un asesino bajo su mando. El plan de Banjo se reveló gradualmente. Quería que el rey presenciara con sus propios ojos cómo el gran eunuco conspiraba para dañar a la reina In-hyeon. El asesino, después de recibir el mensaje secreto, aunque tenía algunas dudas, tras confirmar que era de hecho la letra del gran eunuco, inmediatamente reunió a sus subordinados y se coló en la mansión de la reina In-hyeon bajo el manto de la noche. Pero justo al llegar al patio interior, el asesino descubrió que había caído en una trampa. Un numeroso regimiento de la Guardia Real lo rodeó por los cuatro costados. Sin embargo, el cabecilla se resistió obstinadamente y logró escapar. La reina In-hyeon escuchó el sonido de la pelea afuera, con el corazón lleno de miedo, pero no se atrevió a actuar precipitadamente. Solo cuando el rey entró en la habitación, la reina In-hyeon pudo suspirar de alivio. En el estudio del gran eunuco, Banjo lo obligó a escribir otra carta de traición dirigida al hermano de la reina Jane y la escondió en el cuello de su túnica. Luego, continuó vigilando de cerca al gran eunuco hasta que llegó el edicto de arresto del rey. En ese momento, el gran eunuco ya no tenía ninguna oportunidad de esconder la carta en su cuello. Ese papel se convertiría en una prueba irrefutable, confirmando su crimen y el de los hermanos de la reina Jane en la conspiración para asesinar a la reina In-hyeon. La Guardia Real había rodeado la mansión del gran eunuco, irrumpió en el estudio y lo arrestó. Justo un segundo antes de que derribaran la puerta y entraran, Banjo se escondió detrás de la mampara. Por lo tanto, cuando fue arrestado, el eunuco principal confesó que Banjo también estaba presente en la escena, incriminándolo como cómplice. Pero cuando la Guardia Imperial rodeó la pantalla para revisar, el lugar estaba vacío. Al presenciar la misteriosa desaparición de Banjo justo frente a sus ojos, el eunuco principal se asustó hasta abrir mucho los ojos. Recordó lo que Banjo había dicho, que su futuro lugar de exilio también sería la isla de Jeju, que allí la comida estaría envenenada, que en el camino habría francotiradores. Aconsejándole que se cuidara, el Banjo de ahora parecía tener asistencia divina, conociendo cada situación como la palma de su mano. Él no lo ocultó y le dijo directamente al eunuco principal que era porque aún tenía un arma secreta. El desarrollo posterior fue tal como Banjo había previsto. El eunuco principal y su facción fueron exiliados a la isla de Jeju. Él mismo fue limpiado de sus cargos y perdonado por el rey. Después de que la tormenta pasó, Banjo cruzó montañas y arroyos
hasta el escondite de Hun-gon para llevarla a casa. Al ver a Bang Hyo sano y salvo, Hun-gon se alegró muchísimo. Pero antes de partir, Bang Hyo aún tenía que ir a agradecer a un benefactor. El peligro de Bang Hyo acababa de resolverse, pero las dificultades de Hae-jin comenzaron a aparecer. El video de Yeon-min golpeando a alguien en el avión se hizo viral en línea y la relación romántica anterior de los dos también fue desenterrada. Muchos tabloides comenzaron a echar más leña al fuego, siguiendo y destruyendo la historia de amor a tres bandas. El director, con rostro serio, le dijo a Hae-jin que, si la reputación de los dos actores principales, ella y Yeon-min, era destruida, la película también se arruinaría. Por lo tanto, les pidió a Hae-jin y Yeon-min que encontraran rápidamente una solución para manejar esto. El manager sugirió que los tres se sentaran a comer para reconciliarse, pero Hae-jin no sabía cómo contactar a Bang Ho, así que se rindió. Sin embargo, justo cuando estaba filmando, el manager recibió inesperadamente una llamada de Bang Ho. Ella y el manager de Yeon-min inmediatamente organizaron una comida. Hae-jin acababa de salir del set y fue llamada al restaurante sin entender qué pasaba. Al escuchar que Bang Ho también vendría, Hae-jin todavía no lo creía, pero poco después, Bang Ho entró tranquilamente al restaurante, lo que llenó de alegría a Hae-jin. Al pedir, Bang Ho se acercó a Hae-jin, usó el menú para cubrir las cabezas de ambos y susurró que él interpretaría perfectamente el papel de su novio. Hae-jin estaba tan feliz que su rostro se sonrojó como una flor de durazno, diciendo que le gustaba la sensación exagerada, que para interpretar el papel de su novio solo tenía que ser exagerado. La escena de los dos cerca, susurrando al oído, irritó profundamente a Yeon-min, llenándolo de ira. Él regresó al set y gritó exigiendo que se modificara el guión con la esperanza de que el rey pudiera otorgarle el título de hermana a la reina. Pero nadie prestó atención a un Yeon-min que se estaba volviendo loco. Al día siguiente, tan pronto como Hae-jin terminó de filmar, el manager le dijo que fuera a la puerta principal. Nada más salir, Hae-jin vio un coche acercándose a lo lejos. El inteligente Bang Ho había aprendido a conducir basándose en fórmulas. Él se bajó del coche, puso las llaves en la mano de Hae-jin. Bang Ho siguió las palabras de Hae-jin, queriendo hacer algunas cosas exageradas. Le preguntó a la manager, y ella dijo que poseer este coche era el sueño de Hae-jin, así que Bang Ho fue y lo compró. Resulta que Bang Ho había traído las reliquias de su padre al mundo moderno y las había vendido en una tienda de antigüedades. Pero vagamente sintió que había cometido un error. Encontrarse con una escena romántica como esta, de cómic, hizo que Hae-jin se sintiera a la vez feliz y conmovida. Ella condujo el coche alrededor de Bang Ho, tal vez porque este momento era demasiado bueno, la hizo sentirse un poco triste porque Hae-jin realmente quería convertirse en la novia de Bang Ho. Incluso si en este momento Bang Ho le dijera que lo del viaje en el tiempo era solo una mentira, que él solo era un estafador, ella lo aceptaría. Hae-jin quería que Bang Ho se quedara en este mundo. Mirando los ojos expectantes de Hae-jin, Bang Ho cooperó respondiendo: yo soy un estafador. Hae-jin sonrió impotente, diciéndole que subiera al coche. Después de cerrar todas las ventanas, Hae-jin se acercó y besó a Bang Ho y le dijo que este era uno de los usos de tener un coche, usarlo para besar a la persona que amas. Esta vez, Bang Ho entendió de inmediato. Hae-jin estaba usando torpes razones para expresar sus sentimientos. Pero a sus ojos, eso era extremadamente adorable. Bang Ho tomó la iniciativa de atraer a Hae-jin y la besó. Él prometió que, un mes después de resolver todos los asuntos en la antigüedad, regresaría a buscarla. Hae-jin estaba un poco indecisa, porque Bang Ho tenía que volver. Solo vio a Bang Ho con una expresión seria, diciendo: la mujer que amo está en este mundo porque no puedo volver. Además, no es que no tenga una razón para regresar. Bang Ho quería saber la causa y el efecto del encuentro entre él y Hae-jin. Antes de obtener la respuesta, Bang Ho siempre buscaría a Hae-jin. Después de recibir el regalo y la respuesta de amor de Bang Ho, Hae-jin se sumergió en el éxtasis del amor, llena de vitalidad todos los días. Esperaba el encuentro con Bang Ho. Un mes después, ella le enseñaría a Bang Ho qué es la felicidad. Y Bang Ho continuó tomando un avión de regreso a la isla de Jeju. En una ladera remota, sacó el traje tradicional que había escondido. Después de recitar el conjuro para regresar a la antigüedad, de repente una flecha fría pasó rozando su cuerpo. Resultó que el asesino que había escapado estaba esperando en el camino de exilio del eunuco principal. Había recibido órdenes de él de investigar el secreto de la habilidad de desaparición instantánea de Bang Ho. El asesino había seguido a Bang Ho y le tendió una emboscada en el lugar donde había desaparecido la última vez y finalmente esperó a que reapareciera. Los dos tuvieron un feroz duelo en el bosque bajo la lluvia, sin darse cuenta de que, durante el combate, la hoja espiritual del talismán fue cortada por la mitad por el asesino. Bang Ho sintió inmediatamente un intenso dolor de cabeza. Los recuerdos del pasado se sucedieron en su mente. Cuando Bang Ho abrió los ojos de nuevo, estaba
estaba acostado en una habitación, gravemente herido. Resultó que ese día, justo cuando el asesino estaba a punto de actuar, Banjo fue salvado por casualidad por un funcionario que pasaba. Al ver que Banjo despertaba, el funcionario fue inmediatamente a informarle del edicto real que restauraba su cargo. Pero Banjo parecía estar muy confuso con todo. No sabía por qué estaba en la isla de Jeju y menos recordaba haber sido castigado. Resultó que, debido a que el talismán fue cortado, Banjo había perdido todos los recuerdos de los últimos 2 meses. En ese momento, el talismán cortado cayó en manos del asesino, él juntó las dos mitades y comenzó a recitar lentamente el conjuro en él. Justo en el momento en que Banjo fue gravemente herido por el asesino, en el mundo moderno, Haijin de repente sintió un mareo. Mientras conducía, su visión se volvió gradualmente borrosa. Para evitar un accidente, giró bruscamente el volante, chocando contra una hilera de árboles al costado de la carretera. Cuando Haijin se despertó, estaba en el hospital. Rápidamente llamó a su manager, disculpándose por causarle más problemas al tener que ingresar al hospital 2 veces en poco tiempo. Pero la manager se mostró perpleja cuando había ingresado Haijin en el hospital. Justo en ese momento, Jianmin corrió preocupado al hospital, abrazando a Haijin con cariño. Al ver a su exnovio actuar de manera tan grosera, Haijin inmediatamente le dio una fuerte bofetada, diciendo que ella tenía novio, pidiéndole que mantuviera la distancia. Al ser golpeado, Jianmin solo pudo mirar desconcertado, intercambiando miradas con la manager. Ambos llegaron a la conclusión de que Haijin se había golpeado la cabeza. Jianmin tuvo que pedirle a la manager que llamara rápidamente al médico, mientras él se quedaba al lado de Haijin, investigando lentamente su estado. Después de hablar, Jianmin sintió que Haijin realmente había sufrido un golpe fuerte. Incluso dijo que su novio se llamaba Banjo, que era un funcionario del Wenwang. Aprovechando que Jianmin y el médico salieron a hablar en privado, Haijin sacó su teléfono, descubriendo que tenía guardado un número de teléfono de su novio. Después de llamar, la persona que contestó fue Jianmin. Resultó que, en el momento en que el talismán fue destruido, la línea de tiempo había cambiado. Haijin y Jianmin habían reanudado su antiguo romance durante la filmación y en su cabeza también aparecieron de repente muchos recuerdos del tiempo que pasaron juntos. Siendo así, ¿quién era Banjo? El corazón de Haijin comenzó a volverse caótico, inseguro, se encerró en el baño para calmarse. Haijin buscó en línea información sobre ella y Jianmin, descubriendo que su historia de amor era conocida por todo el país. Luego buscó la historia de amor de ella y Banjo, pero no había ninguna información. Al ver que el hombre que amaba profundamente desaparecía sin razón, Haijin lloró desconsoladamente de dolor. La reacción de Haijin hizo que Jianmin se sintiera a la vez preocupado y enojado. Después de todo, nadie quiere escuchar a su novia decir que le gusta otro hombre. Murmuró el nombre Banjo y se fue molesto, aparentemente queriendo encontrar a esa persona. Después de que Jianmin se fue, el manager entró al baño y consoló suavemente a Haijin. En ese momento, Haijin le preguntó repetidamente para confirmar la existencia de Banjo y también contó la historia de su encuentro con él en la isla de Jeju. La historia de Banjo regalándole un coche. El manager la corrigió. Ese coche lo compró Haijin con el dinero que le pagaron por la película. Pero en la memoria de Haijin, la imagen de Banjo entregándole las llaves del coche era tan clara que eran esos recuerdos, que era el amor entre ella y Banjo. Al ver a Haijin llorar sin parar, la manager intentó convencerla. Si todo era sin rastro, entonces que lo viera como un sueño. Esa noche, el asesino sobornó al carcelero para ver al eunuco principal detenido, informando sobre Banjo. Él desapareció 3 días en la isla de Jeju y luego reapareció sin motivo, solo que había perdido los recuerdos de los últimos 2 meses. Y esos 3 días de desaparición fue cuando Banjo apareció en la casa del eunuco principal, en la antigüedad. No había un medio de transporte tan rápido que pudiera viajar entre la capital Anseong y la isla de Jeju en solo 3 días. Esto sorprendió al eunuco principal. Claramente había algún poder sobrenatural. Efectivamente, el asesino continuó informando que la capacidad de Banjo para aparecer rápidamente en muchos lugares estaba relacionada con un talismán espiritual. Ese talismán espiritual ahora está en sus manos, pero el asesino recitó el conjuro en él sin que sucediera nada. Bajo la escolta de los funcionarios, Banjo partió de regreso a Anseong. En el camino, escuchó a los sirvientes contar la historia de cómo antes él solo necesitaba sostener el talismán para desaparecer repentinamente. Banjo preguntó con curiosidad dónde estaba ahora el talismán, pero el sirviente tampoco lo sabía. Al llegar a casa, Banjo notó que la espada del tesoro, la reliquia de su padre, había desaparecido. El viejo sirviente le dijo que, debido a que esta espada había desaparecido sin razón anteriormente, para estar seguro, la habían guardado bajo llave en el armario. Este pequeño detalle hizo que Banjo dudara un poco, pero no indagó más. Jungon había regresado a la casa de Banjo un paso antes. Se quitó su vestimenta
vestimenta de Hisain cortesana, vistiendo de manera muy sencilla como una sirvienta en una mansión de un funcionario. Banjo tenía la intención de mantener a Jungon en la mansión para cuidarla por el resto de su vida, pero para hacer eso, la única forma lógica era tomarla como concubina. Aunque Banjo no se había casado, con su origen de Hisain en una familia Yangban nobleza, Jungon solo podía ser concubina. Al escuchar esto, Jungon mostró una expresión de tristeza. Todavía recordaba la última vez cuando Banjo regresó del mundo moderno. Él le había hablado de un mundo mejor, donde hombres y mujeres eran iguales, si era posible. Jungon quería seguir a Banjo a ese lugar. Dicho esto, Jungon reiteró que Banjo una vez dijo que allí había una chica muy importante para él, que antes él incluso regresó especialmente para pagarle su gratitud. Las palabras de Jungon despertaron completamente la curiosidad de Banjo. Él estaba ansioso por saber qué había hecho durante su amnesia. Por lo tanto, inmediatamente ordenó a los sirvientes y a los funcionarios en la isla de Jeju que lo ayudaran a buscar el talismán espiritual. Banjo, después de perder la memoria, se volvió un poco extraño. A menudo decía palabras modernas que desconcertaban a los sirvientes. Él también llamó a la consorte de Puesta, que acababa de ser reinstalada reina en Yeon, pero según las crónicas históricas habituales, el título póstumo de reina en Yeon solo se otorgaba después de la muerte. Actualmente la consorte de Puesta todavía está viva y acaba de ser reinstalada como Jungjeon Mama la reina. Nadie sabe quién es la reina en Yeon. Al escuchar la pregunta del sirviente, Banjo también frunció el ceño. Entonces, ¿de dónde sacó esta palabra? No será del otro mundo del que habló Jungon. Ese día, Haijin fue al parque. Este era el día que ella y Banjo habían acordado. Aunque todos a su alrededor le aconsejaron que Banjo era solo alguien que apareció en un sueño, Haijin todavía quería seguir a su corazón, ir al parque para esperar su aparición. En ese momento empezó a llover mucho. Haijin tuvo que refugiarse en una cabina telefónica. Un momento después, una figura abrió la puerta apresuradamente. Haijin pensó que era Banjo, pero la persona que llegó fue Youngmin. Él sacó suavemente a Haijin de la lluvia. Aunque no pudo esperar a Banjo, Haijin todavía no podía olvidarlo. Ese día en el set, Haijin aprovechó el descanso para buscar en línea la biografía de Banjo. Ella descubrió que, después de regresar de la isla de Jejuan-seong, el rey Sukhom le había concedido matrimonio. De repente, sintió celos. La manager se sobó la frente impotente. Haijin podía sentir celos de una persona antigua de hace 300 años. Parece que todavía tiene que seguir llevando a Haijin a terapia psicológica. Después de que Banjo regresó al palacio, la reina Incheon lo buscó en secreto, expresando su gratitud por el plan de arresto del eunuco principal que él ideó esa noche. Pero Banjo, que había perdido la memoria, solo estaba aturdido sin entender nada. Por el contrario, al mirar la vestimenta y la forma de vestir de la reina Incheon, la imagen de otra reina Incheon comenzó a aparecer constantemente en su mente. Estos misterios comenzaron a rodear a Banjo, haciéndole insoportable, incapaz de quedarse quieto. Banjo recordó haber abrazado, besado y haber tenido intimidad con una mujer vestida como la reina Incheon. Ella debe ser la mujer que amo. Banjo recordó que Jungon consiguió el talismán espiritual del abad del templo. Esa noche, no pudo dormir, ensilló su caballo y corrió directamente al templo. Banjo saludó diciendo que hacía mucho tiempo que no veía al abad. Pero el monje dijo que hacía 6 días, Banjo había venido a verlo, preguntando muchos temas relacionados con el talismán espiritual. Banjo calculó que 6 días antes aún no había perdido la memoria e inmediatamente preguntó qué había dicho. Cada vez que llega el momento de la vida o la muerte, él es llevado a otro mundo, un lugar tan hermoso como un paraíso celestial, y conoció a una mujer celestial. Pero justo en ese momento, Banjo descubrió a alguien afuera e inmediatamente se puso en guardia, apagando la vela en la habitación del abad. Banjo luchó contra el hombre enmascarado afuera, sometiendo a uno. El otro se apresuró a huir, regresando para informar al asesino sobre el secreto del talismán espiritual. El asesino ordenó inmediatamente a su subordinado que tomara el talismán y lo matara, pero el talismán no tuvo efecto. En ese momento, Banjo, siguiendo la indicación del hombre enmascarado, encontró el escondite del asesino y las dos partes se lanzaron a una batalla a vida o muerte alrededor de la fogata. En medio del caos, Banjo extendió la mano para arrebatar el talismán espiritual y en un abrir y cerrar de ojos, viajó una vez más al mundo moderno. Resultó que, para verificar la regla del talismán de ser teletransportado al encontrar la muerte, Banjo fue deliberadamente frente al asesino para ofrecer su vida. Porque el abad le había dicho que el talismán tenía una propiedad de posesión, este talismán espiritual fue rogado por Jungon para Banjo, por lo que solo funcionaba para él. Una vez más en la ciudad moderna, Banjo miró a su alrededor con asombro. Los recuerdos olvidados inundaron su mente. La pantalla grande del edificio mostraba la película Reina Incheon protagonizada por Haijin. Banjo bajó la cabeza y sonrió. Sabía que había encontrado a su propia reina Incheon. Por su parte, para Haijin, con su relación sentimental actual con Jianmin, los gestos íntimos eran naturales. Pero cada vez que Jianmin se acercaba, Haijin se sentía incómoda como si tuviera un nudo en el estómago. No podía soportar este sentimiento y quería proponerle a Jianmin romper.
Esto enfureció a la manager porque Hae-jin pudo ser famosa como lo es ahora, fue completamente gracias a beneficiarse de ser la novia de Jaemin. Si anunciaba la ruptura en este momento, no sería diferente a arruinar su propio futuro. Finalmente, bajo la presión de la realidad, Hae-jin tuvo que reprimir su aversión hacia Jaemin y continuar interpretando el papel de su novia. Ese día, mientras Hae-jin se estaba maquillando, de repente recibió una llamada extraña, la manager contestó el teléfono y cuando escuchó que la otra parte se identificaba como Banjo, se le puso la piel de gallina. ¿Realmente hay alguien llamado Banjo hoy? Pero no podía dejar que Hae-jin lo supiera, le había costado mucho convencer a Hae-jin de que volviera con Jaemin. Absolutamente no podía permitir que Banjo hiciera tambalear su determinación una vez más. La manager se excusó diciendo que Hae-jin no estaba disponible y colgó rápidamente, luego regresó para decirle a Hae-jin que no contestara más ese número de teléfono, diciendo que era un pervertido. Al ser rechazado, Banjo se quedó desconcertado en la cabina telefónica, sin entender por qué en poco más de un mes la actitud de Hae-jin había cambiado tanto, ignorándolo. Banjo continuó llamando a Hae-jin, pero ella recordó el consejo de la manager, ignorando el acoso del pervertido. Esa noche, todo el elenco y equipo de la película Reina In-yeon asistieron a una ceremonia de premios. La manager, por temor a que Hae-jin contestara la llamada de Banjo, le quitó el teléfono. Hae-jin y Jaemin llegaron juntos al lugar de la entrega de premios. Justo cuando caminaban por la alfombra roja, Hae-jin notó una figura familiar entre la multitud. Resultó que, al ver que Hae-jin no contestaba el teléfono, Banjo usó su inteligencia para buscarla activamente. Después de algunas investigaciones, por supuesto, descubrió que ella asistiría a la ceremonia de premios esta noche. Los dos se miraron a través de la ruidosa multitud. En sus ojos solo estaba la otra persona. Hae-jin parecía estar a punto de llorar. Había perseverado por tanto tiempo, su amor platónico finalmente había aparecido ante sus ojos. Mientras Hae-jin miraba atónita a Banjo, Jaemin la jaló a su lado. Justo en ese momento, cuando Hae-jin levantó la cabeza de nuevo, Banjo había desaparecido. Después de terminar la alfombra roja, Hae-jin le dijo a su manager que creía haber visto a Banjo. Al escuchar esto, el manager se sintió extremadamente nervioso, viéndose obligado a salir corriendo del edificio para tomar un poco de aire. Justo en ese momento, Banjo se acercó para saludar al manager, pero ella actuó como si fueran completos desconocidos. Una vez que supo que este hombre era Banjo, el manager lo consideró un fanático ferviente, esforzándose por persuadirlo de que dejara de molestar a Hae-jin. Por las palabras del manager, Banjo comprendió que, después de perder la memoria, este mundo había formado una nueva línea de recuerdos, encubriendo su existencia anterior. Sin embargo, las cosas que ya habían sucedido todavía dejaban huellas, solo que la causa y el efecto habían sido alterados. Por ejemplo, el coche de Hae-jin se había convertido en algo que ella había comprado, y también se había convertido en la novia de Yeonmin. A partir de ahí, Banjo dedujo que cuando el talismán fue destruido, el mundo forzó la eliminación del periodo de tiempo en que él había aparecido. Lo que desapareció fue solo el tiempo, no el recuerdo. Al escuchar que Hae-jin tenía novio, Banjo se sintió un poco decepcionado. Antes de irse, el manager también le advirtió repetidamente que no volviera a aparecer. Banjo asintió. Si Hae-jin podía disfrutar de su vida actual, entonces él tampoco necesitaba aparecer. Esa noche, Banjo regresó a la ladera del parque, preparándose para cambiarse a su atuendo antiguo. De repente, vio a lo lejos, en la cabina telefónica del parque, a Hae-jin llamando por teléfono con preocupación. Resulta que, en la ceremonia de premiación, cuanto más pensaba Hae-jin, más sentía que algo no estaba bien, sospechando que la llamada del acosador era de Banjo. Hae-jin insistió en recuperar su teléfono del manager. El manager se vio obligado a confesar que se había encontrado con Banjo, pero que él ya se había ido a casa. Lo difícil era que él recién había encontrado a la persona que amaba. Hae-jin no podía permitir en absoluto que él se fuera así. Inmediatamente se dirigió a la acera, tomó un taxi directamente al parque, donde los dos se habían citado. Banjo llegó a la cabina telefónica sin poder creer lo que veían sus ojos al ver que Hae-jin lo había seguido. Al segundo siguiente, ella lo abrazó fuertemente. La expectación y el anhelo transmitidos desde ese abrazo le dijeron a Banjo que Hae-jin seguía siendo la chica que él amaba y que él tampoco podía renunciar a este mundo. A pesar de haberse reencontrado, los dos acordaron que no podían revelárselo a nadie más. Antes de que Hae-jin subiera a un taxi para volver a la ceremonia de premiación, ella le indicó a Banjo que fuera a su casa esa noche, y Banjo, con su inteligencia innata, recordó de inmediato la dirección de la casa de Hae-jin. Durante el tiempo que Hae-jin regresó para asistir a la ceremonia de premiación, Banjo aprovechó para volver a la antigüedad por un rato, reportando la identidad del asesino a la oficina de justicia. Debido a su repentina desaparición, detrás de la montaña del templo, el maestro principal estaba extremadamente preocupado y había enviado especialmente a alguien a la mansión de Banjo para preguntar por él. Sin embargo, en ese momento, Banjo estaba sentado a salvo en su casa, y Jungon, al escuchar la noticia, también se apresuró a ir. Al ver la cara radiante de Banjo, ella sondeó
para ver si se había encontrado con esa mujer. Banjo no respondió directamente, solo le dijo a Jungon que estuviera tranquila, que él no había hecho nada atroz. Muy pronto, la ceremonia de premiación terminó. Para evitar a Yeonmin, Hae-jin se escabulló sola del estacionamiento. Tan pronto como llegó a casa, mientras se quitaba el vestido de gala, vio a Banjo dentro de su casa. Lo primero que hizo Hae-jin fue pedirle a Banjo que le diera el talismán. Quería guardarlo ella misma, en caso de que Banjo desapareciera repentinamente. Banjo se lo entregó obedientemente a Hae-jin. Justo en ese momento, la voz de Yeonmin resonó desde abajo. La repentina aparición de Yeonmin hizo que Hae-jin se pusiera nerviosa. Banjo se apresuró a esconderse en el dormitorio de arriba. Yeonmin quería que Hae-jin saliera con él. Mientras hablaba, la presionaba para que saliera. Banjo, arriba, no pudo soportarlo más, tomó un pulverizador de agua y roció hacia abajo, empapando a Yeonmin. Hae-jin inmediatamente puso la excusa de que la casa goteaba, empujando a Yeonmin al baño. Aprovechando esta oportunidad, Hae-jin le devolvió el talismán a Banjo y le hizo prometer que no volvería a desaparecer sin razón y que también debía aparecer frente a ella mañana. Yeonmin se secó y tan pronto como salió a la sala de estar, escuchó a Hae-jin proponerle romper, lo que hizo que Yeonmin se enfureciera por completo. Desde el accidente de coche, Hae-jin había estado diciendo locuras. Yeonmin fundamentalmente no creía en la historia sobre el amor platónico que Hae-jin había inventado. Él gritó pidiéndole que llamara a Banjo para que saliera y justo cuando terminó de hablar, una almohada cayó desde arriba, golpeando directamente la cabeza de Yeonmin. Su deseo se cumplió, Banjo salió sin más y los dos hombres se enfrascaron nuevamente en una pelea dentro de la pequeña casa de Hae-jin. Yeonmin no fue rival para Banjo, quien sabía de esgrima, y se retiró continuamente hacia el baño, quedando encerrado dentro. Una vez terminado con Yeonmin, Hae-jin inmediatamente jaló a Banjo para irse, llevándolo a un hostal y le presentó con entusiasmo cómo usar los diversos aparatos eléctricos. Pero Banjo estaba un poco descontento porque parecía que Hae-jin planeaba dejarlo aquí solo. Hae-jin tampoco quería dejar a Banjo, pero no había otra opción. Los problemas que ella había causado, ella tenía que enfrentarlos. Afortunadamente, mañana no tenía escena de rodaje. Hae-jin prometió volver por la mañana y justo cuando terminó de hablar, Banjo levantó el rostro de Hae-jin y le dio un beso profundo y conmovedor. Tu personalidad impulsiva es lo que me atrae. Este beso sumergió a Hae-jin en la mirada tierna de Banjo. El sentimiento impulsivo ocupó la razón una vez más. Esta vez, Banjo no se apresuró a declarar que era un maestro de la seducción porque se dio cuenta de que, frente a la persona que amaba, él realmente era un experto. Esa noche, Hae-jin se quedó en el hostal. Cuando despertó ya era el día siguiente. En la habitación solo estaba ella. Banjo no se sabía a dónde había ido. Hae-jin pensó que se había marchado de nuevo a la antigüedad sin decir una palabra y justo cuando se quejaba, descubrió el talismán en su bolsillo. Si el talismán estaba aquí, entonces Banjo definitivamente seguía aquí. Mientras pensaba, Hae-jin salió al balcón y vio a Banjo aprendiendo a montar en bicicleta. Al ver a Hae-jin despierta, Banjo se ofreció a comprarle el desayuno. Hae-jin estaba un poco indecisa, sin mencionar que él no conocía los tipos de productos. Seguramente tampoco tenía dinero en efectivo encima. ¿Quién iba a pensar que, apenas terminó de hablar, Banjo sacó un fajo grande de dinero de su bolsillo? Resultó que, una vez más, había vendido una reliquia familiar. Y con la experiencia anterior, esta vez Banjo había subido un poco el precio. Banjo, basándose en la nota que Hae-jin había escrito, compró la comida y regresó con precisión. Hae-jin supuso que Banjo nunca había comido comida instantánea moderna, por lo que comenzó a presumir frente a este erudito Johnson. Simplemente, el acto de calentar fideos, ella lo describió como algo extremadamente difícil, pero Banjo solo se quedó a un lado, observando en silencio la actuación de Hae-jin. Después de todo, él ya había estado en el mundo moderno durante 3 meses, por lo que ya dominaba estos pequeños placeres. Después de la comida, Banjo propuso llevar a Hae-jin a dar un paseo en bicicleta, ya que para poder llevar a Hae-jin, él se había levantado especialmente temprano para aprender a montar. Hae-jin fue conmovida una vez más por la sinceridad de Banjo y inmediatamente se sentó en el asiento trasero, abrazando su cintura mientras se deslizaban por los pequeños caminos entre los campos. Hae-jin suspiró. Si Banjo era tan inteligente, podría vivir muy bien si se quedara en la época moderna. A Hae-jin se le ocurrió la idea de que Banjo se quedara en el mundo moderno, por lo que sacó el talismán y fingió que iba a tirarlo a la ojera de al lado. Apenas vio a Hae-jin mover la mano, Banjo se puso tenso al instante, saltó de la bicicleta temiendo que Hae-jin realmente fuera a quemar el talismán. Pero eso fue solo un amago, el talismán seguía en la mano de Hae-jin. Sin embargo, la reacción de Banjo la decepcionó un poco. Hae-jin sabía que él no podía quedarse en la época moderna, por lo que le devolvió el talismán
talismán a Banjo de forma voluntaria. Temía que un día ella fuera impulsiva y realmente quemara el talismán para retener a Banjo. Banjo aceptó el talismán en silencio, con 100 pensamientos cruzando su mente. Justo en ese momento, Hae-jin recibió una llamada del equipo de filmación informando de un cambio en el horario de rodaje. Yeonmin insistía en que Hae-jin le estaba siendo infiel, inventando un amor platónico como excusa para romper. Él se sintió fuertemente agitado por este asunto, no solo diciendo que no se sentía bien, sino que también gritaba en el set de filmación que no quería colaborar con Hae-jin. Viendo que la relación personal de los dos había afectado a todo el equipo de filmación, Hae-jin no tuvo más remedio. Aunque estaba 100% segura de que Yeonmin estaba fingiendo estar enfermo, solo pudo ir al hospital a visitarlo y rogarle por su perdón. Hae-jin contuvo sus emociones, esbozó una sonrisa y entró en la habitación de Yeonmin, pero Yeonmin era de mente estrecha, fundamentalmente no quería hablar de manera adecuada. Él tomó el pulverizador de agua y roció sin parar a Hae-jin y le lanzó una almohada con fuerza, todo para vengarse de cómo Banjo lo había tratado esa noche. No solo eso, sino que también se quejó al director de que Hae-jin era una actriz con una vida privada caótica y disoluta, y que ya no quería colaborar con ella. Aunque Yeonmin estaba furioso, la película ya estaba a medio rodar y no podía ser cancelada. El director también estaba indefenso ante el temperamento de Yeonmin y solo pudo hacer arreglos para que los dos filmaran en momentos diferentes. Después de encontrarse con Yeonmin, Hae-jin recibió una llamada de Banjo. Él estaba en la cabina telefónica del parque. Banjo le dijo a Hae-jin que abriera el compartimiento de almacenamiento del asiento del copiloto. Dentro había mucho dinero en efectivo que él le había dejado. Banjo quería que Hae-jin usara este dinero para comprarle un teléfono, ropa y un lugar para vivir, porque Banjo se lo había prometido. Él se haría cargo de las perturbaciones que había causado al aparecer repentinamente en la vida de Hae-jin. Él había pensado detenidamente, esta responsabilidad no era algo que pudiera hacer comprándole un coche a Hae-jin o ayudándola a calmar a Yeonmin, sino que debía quedarse al lado de Hae-jin a largo plazo, sin separarse nunca. Dicho esto, Banjo se dio la vuelta, sin saber en qué momento Hae-jin había llegado al parque y estaba parada afuera de la cabina telefónica con el teléfono en la mano. Ella miró a su amante con una expresión de felicidad, elogiando en silencio que su ojo para elegir pareja esta vez había sido realmente acertado. Estos días, Banjo parecía quedarse en el mundo moderno todos los días, pero cada medianoche se apresuraba a regresar a la antigüedad por un rato. Conversando con el maestro principal a la luz de las velas, en el mundo moderno, Banjo había obtenido una visión general de la era del rey Seonjo e incluso de todas las dinastías posteriores. El mundo antiguo en el que vivía ya no era suficiente para satisfacer su visión. Había visto cuán vasto era el mundo, no podía seguir confinado a un rincón de Joseon, viviendo una vida predestinada. Una vida así no podía brindarle felicidad. Así, Banjo quería quedarse en la época moderna, no solo para poder estar con Hae-jin, sino también para tener más oportunidades de explorar lo desconocido. El maestro principal le contó esta historia a Jungon. Al enterarse de que Banjo quería irse, Jungon se sintió extremadamente afligida. Volvió a llover mucho. Banjo y Hae-jin se refugiaron en una cabina telefónica pública. Banjo hojeó una guía de viajes, mostrando un gran interés por los paisajes extranjeros de las fotos. Al escuchar esto, Hae-jin se sintió más segura, declarando que, entre los dos, solo ella sabía inglés. Banjo, con honestidad, dijo que si él estudiaba en un mes podría ser mejor que Hae-jin. En la noche lluviosa, los dos se apoyaron el uno en el otro, comenzando a soñar con un futuro hermoso viviendo juntos. La vida feliz de Banjo y Hae-jin estaba a punto de estar al alcance de la mano, pero Jungon intervino en ese momento. Ella le contó a Banjo la historia sobre el talismán. El talismán fue porque ella iba al templo todos los días a orar por la fortuna de Banjo y con su sinceridad conmovió al maestro principal, quien luego lo dibujó para Jungon. Este talismán nació por Banjo, llevando consigo el anhelo de Jungon, esperando que él pudiera estar a salvo y ser feliz. A pesar de que varias veces había salvado a Banjo de la línea entre la vida y la muerte, también había comenzado a alejarlo cada vez más de su mundo original. Además, al dibujar el talismán, el maestro principal le había dicho una vez a Jungon, si en el talismán se mezclan otros deseos, se convertirá en la fuente de la calamidad. A Banjo le preocupaba mucho la fuente de la calamidad de la que hablaba el maestro principal, sin haber logrado entenderlo completamente. La oficina de justicia había transmitido una noticia. Recientemente, la reina Incheon se había ausentado del palacio, y anoche, un hombre misterioso vestido con atuendo Yangpan noble había irrumpido en su mansión fuera del palacio. Justo en ese momento, en un tejado no muy lejano, apareció un grupo de arqueros con la velocidad del rayo, dispararon flechas hacia Banjo, quien sin ninguna defensa fue alcanzado inmediatamente por dos flechas. Cuando la última flecha fatal estaba a punto de atravesarlo, el talismán volvió a hacer efecto, llevándolo frente a las ruinas de la puerta de la ciudad en Seúl. Al regresar al presente, Banjo no tuvo más remedio que improvisar una vez más un conjunto de ropa y esconderse a un lado para
dar primeros auxilios superficiales a sus heridas. Este asalto le parecía cada vez más extraño a medida que lo pensaba. Fue atacado a plena luz del día, en un lugar concurrido. Claramente había alguien que conocía el secreto del talismán, queriendo hacerlo público. El asesino debió haber actuado bajo las órdenes del gran eunuco. De repente, Ban Ho recordó que el oficial había dicho que la persona que irrumpió en la mansión de la reina Incheon esa noche vestía un traje Yangban y él era un oficial Yangban. Parece ser que el gran eunuco quería usar la teletransportación del talismán para calumniar la relación entre él y la reina Incheon. Como era de esperarse, el complot del gran eunuco era crear un escándalo entre Ban Ho y la reina Incheon, haciendo que el rey, por perder prestigio, los matara a ambos. Ban Ho estaba impaciente por consultar los registros históricos para ver si el complot del gran eunuco había tenido éxito. Él se tambaleó hasta el rincón donde guardaba sus cosas modernas y descubrió que Hae-jin había dejado allí cuidadosamente una bolsa de artículos esenciales, con dinero en efectivo y el nuevo teléfono que ella le había comprado. Ban Ho inmediatamente tomó un taxi a la biblioteca, pero en el camino se desmayó en el coche debido a la gravedad de sus heridas. El conductor se asustó y inmediatamente llevó a Ban Ho al hospital, sacó el teléfono de Ban Ho y descubrió que solo estaba guardado el número de Hae-jin. Durante su descanso de la filmación, Hae-jin finalmente vio una serie de llamadas perdidas de Ban Ho. Inmediatamente llamó de vuelta dulcemente, pero recibió la noticia de que Ban Ho había sido hospitalizado gravemente herido por parte del conductor. Hae-jin inmediatamente entró en pánico, sin tener más ánimo para el siguiente horario de rodaje, y se apresuró al hospital. Como Ban Ho no tenía identificación, no podía ser operado de inmediato. Afortunadamente, Hae-jin actuó como su aval, firmando el formulario de consentimiento para la cirugía. Después de la cirugía, tan pronto como Ban Ho despertó, débilmente le pidió a Hae-jin que fuera a confirmar los registros históricos. Pero Hae-jin no le prestó atención, fue solo hasta que regresó al equipo de filmación y el director distribuyó el guión modificado. Hae-jin descubrió que el destino final de la reina Incheon se había convertido en ser ejecutada por el rey. Solo en ese momento, Hae-jin recordó el propósito por el cual Ban Ho le había pedido que consultara los registros históricos. Él seguramente había pasado por un evento fatal en la antigüedad, lo que podría haber cambiado la historia una vez más. Hae-jin inmediatamente abrió la computadora y efectivamente, los registros sobre Ban Ho habían sido alterados, pero Hae-jin tuvo una pizca de egoísmo. Tal vez esta vez Ban Ho no necesitaría regresar. 10 días después, Ban Ho despertó. Lo primero que hizo fue preguntarle a Hae-jin sobre el contenido de los registros históricos, solo para ver a Hae-jin tartamudear, eligiendo solo las cosas buenas para decir. Según los registros, durante la época del rey Seonjo, Ban Ho, después de ser alcanzado por una flecha y desaparecer sin razón, estuvo ilocalizable desde entonces. Aparte de eso, la historia no tuvo otros cambios, pero Ban Ho sabía sin pensarlo que esto era imposible. El gran eunuco había planeado atacarlo, sin duda provocaría un baño de sangre. Aprovechando que Hae-jin se había ido, Ban Ho escapó del hospital y fue él mismo a la biblioteca. Según los registros históricos, después de que él fue alcanzado por la flecha y desapareció delante de todos, este asunto llegó a oídos del rey. Al mismo tiempo, también había rumores de que la silueta que se coló en la mansión de la reina Incheon esa noche era muy parecida a la de Ban Ho. El rey se enfureció y ordenó una investigación exhaustiva de estos asuntos. El resultado fue que Ban Ho había usado un talismán para realizar magia negra, entrando y saliendo de la mansión de la reina Incheon varias veces. Como Ban Ho había desaparecido sin dejar rastro, el rey no tuvo más remedio que castigar a todos en su mansión. Incluso la reina Incheon fue decapitada. Lo más lamentable fue que el gran eunuco fue absuelto gracias a este asunto. La noticia hundió a Ban Ho en un abismo. Se dio cuenta de que esta era probablemente la fuente de la calamidad de la que había hablado Jungon. La persona más inocente en todo esto era la reina Incheon. Ban Ho había jurado protegerla, pero ahora, por su culpa, la reina Incheon había muerto trágicamente bajo la espada. Ban Ho debía regresar a la antigüedad para compensar el error que había causado. Ban Ho buscó por todo su cuerpo y no encontró el talismán, sabiendo con certeza que Hae-jin lo había escondido en secreto en casa. Esa noche llamó a Hae-jin y al mismo tiempo buscó el talismán en su casa. El inteligente Ban Ho lo encontró rápidamente en el refrigerador. Al escuchar la voz sollozante de Hae-jin pidiéndole que se quedara, Ban Ho le prometió que, después de resolver todo, definitivamente regresaría con ella. Cuando Ban Ho apareció una vez más en las calles de Anseong, todos los ciudadanos se quedaron atónitos. La oficina de justicia también escuchó la noticia rápidamente e inmediatamente llevó a los oficiales a rodear la mansión de Ban Ho. Jungon se apresuró a buscar a Ban Ho. En los 10 días que él había desaparecido, el complot del gran eunuco había comenzado a fermentar. Ban Ho ahora estaba rodeado por todos lados. Jungon le suplicó que se fuera al mundo moderno, que no regresara para entregarse. Pero Ban Do tomó la iniciativa de presentarse ante el rey. Le presentó el talismán y le explicó que, después de que lo hirieron con una flecha, fue secuestrado por un malintencionado. Apenas pudo escapar de su guarida, pero en la ciudad solo se escuchaban rumores sobre él. Pero todo era un complot del traidor
traidor, el cerebro detrás de todo era el eunuco principal que estaba en prisión. Pero el rey no quiso creerle a Van Do, así que hizo traer al eunuco de la prisión para que él y Van Do se confrontaran, y ambos insistieron en sus razones. El rey, enfurecido, no le creyó a nadie y decidió comprobar por sí mismo si Van Do realmente conocía el verdadero amor. Él ordenó a sus hombres que metieran el talismán en el cuello de Van Do y luego le dispararan flechas si Van Do usaba ese objeto para probar su inocencia. Eso significaría que todo era un complot del eunuco principal. En ese momento, Van Do se volvió hacia el eunuco principal y le dijo que la batalla entre ellos estaba a punto de terminar y que estaba dispuesto a sacrificarse para arrastrar al eunuco principal al infierno. En ese momento, el eunuco principal se dio cuenta de que lo que Van Do había presentado era un talismán falso cuando los guardias tensaron sus arcos. 3 flechas se clavaron firmemente en el cuerpo de Van Do en un instante. La sangre tiñó de rojo la túnica blanca. Él no desapareció, solo agachó la cabeza y perdió el conocimiento. El rey abrió mucho los ojos, inmediatamente condenó al eunuco principal y ordenó que llevaran a Van Do a recibir tratamiento. En el momento en que Van Do fue alcanzado por las flechas, Hai-Jin sintió de repente una pesadez en el pecho, una intensa sensación de malestar la invadió. Le dijo a su manager que revisara en línea la historia de Van Do, y el resultado fue que, al ser juzgado por el rei Sukyo-ng para probar su inocencia, fue alcanzado por 3 flechas y murió en el acto. Esta noticia fue demasiado cruel para Hai-Jin. Ella no pudo soportar la conmoción y se desmayó en el coche, y en su pánico, el manager también causó un accidente automovilístico. Aunque Hai-Jin no resultó herida, su estado de ánimo siempre estuvo muy deprimido, acostada en la cama del hospital llorando en silencio. Pero al día siguiente, el asunto dio un giro inesperado. El manager escuchó accidentalmente que, la noche anterior, el hospital había recibido a un paciente herido por una flecha. Esa persona parecía ser la misma que había pagado la fianza de Hai-Jin la vez anterior, solo que, después de la cirugía, el hombre había escapado de la unidad de cuidados intensivos. Al escuchar esta noticia, los ojos de Hai-Jin se iluminaron de inmediato. La promesa de Van Do todavía resonaba en sus oídos. La muerte era definitivamente solo una farsa de su parte. Un mes después, el eunuco principal y sus cómplices fueron condenados a ser decapitados. Justo en el momento de la ejecución, el eunuco principal vio la figura de Van Do entre la multitud. Resulta que Van Do ya había cooperado con el rey con anticipación un mes antes, y la noche antes de entrar al palacio, Van Do disparó una vez más una flecha con una carta a la alcoba del rey. Los dos se habían citado en la sala de estudio. Van Do le explicó al rey que el talismán realmente tenía el poder mágico de desaparecer, y que él también había entrado y salido de la residencia de la reina en Haiyan. Pero todo lo que hizo Van Do fue para atrapar al eunuco principal y a la reina Yen. Esta vez, al ser incriminado por el eunuco principal, Van Do decidió arriesgar su vida, aprovechando esta oportunidad para eliminarlo. Van Do ya había determinado la ubicación correspondiente a la puerta del hospital en la antigüedad y le indicó a su sirviente que, después de que lo alcanzaran las flechas, lo llevara a ese lugar. Después de ser herido, la vida de Van Do pendía de un hilo. Con la medicina de esa época, Van Do definitivamente moriría. Además, el rey intencionalmente creó el resultado de que Van Do había muerto, y él inmediatamente aprovechó la situación para dejar de lado el tratamiento. Pero el sirviente no se atrevió a demorarse, e inmediatamente llevó a Van Do a la ubicación preestablecida. A través de la transferencia del talismán, Van Do, cubierto de sangre, cayó al lado de la ambulancia y fue llevado de inmediato a la sala de operaciones. Ahora, al presenciar la ejecución del eunuco principal, Van Do también había completado todas sus misiones, arregló todo para los que quedaban en su casa, luego se despidió de su sirviente. Dejó su sombrero rizado y su espada ceremonial a orillas del río y luego desapareció de esta época. Esa noche, Van Do apareció en la azotea de la casa de Hai-Jin. Un Van Do que siempre fue tranquilo y frío, ahora tenía los ojos llorosos porque, a partir de hoy, ya no tenía un lugar a donde regresar, y tenía que vivir como un huérfano en este mundo extraño. Van Do abrazó a Hai-Jin. Afortunadamente, todavía había una cosa que no había cambiado en él: el amor. Hai-Jin alquiló un apartamento privado para Van Do muy cerca de su casa. Él comenzó a adaptarse lentamente a la vida moderna, ocasionalmente preguntándole a Hai-Jin sobre conocimientos para disfrutar de la vida. Cuando Van Do preguntó sobre el uso de la corbata, Hai-Jin inmediatamente se mostró interesada. Este problema no podía explicarse claramente solo con palabras, tenía que hacerlo ella misma. Hai-Jin corrió alegremente al apartamento de Van Do, le ató la corbata y le explicó que este era el ritual matutino de todas las esposas. Después de terminar de atársela a su marido, puede tirar con fuerza y luego besar a la otra persona. Después de decir esto, Hai-Jin se hizo la demostración de un beso de corbata. Pero Van Do supo con una sola mirada que Hai-Jin estaba bromeando de nuevo. Parecía que en su boca todo en este mundo nació para ser besado. Pero me gusta mucho esto, un mundo donde puedo besarte por cualquier razón. Al día siguiente, tan pronto como Hai-Jin terminó su trabajo, se apresuró a ir a su cita con Van Do. Como un erudito Johnson, Van Do poseía una inteligencia y capacidad de adaptación superiores, y rápidamente
rápidamente aprendió a pedir comida en un restaurante occidental y a esperar a que Hae-jin llegara. Como la primera vez que comió comida extranjera, su sentido del gusto todavía sufrió una fuerte conmoción. Después de estar juntos, los dos no perdieron ninguna oportunidad para demostrar su afecto. Incluso un hilo de espagueti se convirtió en un accesorio para mostrar amor. Después de comer, los dos fueron a pasear por el parque. Bang-do vio un puesto de algodón de azúcar a lo lejos y inmediatamente tomó la iniciativa de hacer fila para comprar uno para Hae-jin. Pero fue en un acto tan ordinario que en solo un instante, Hae-jin ya no pudo encontrar a Bang-do. Bang-do también estaba muy confundido porque desapareció repentinamente del parque y regresó al bosque de la antigüedad. Bang-do recogió el talismán que había caído a su lado, pero este lentamente se volvió completamente negro. Bang-do sabía que este talismán le había sido rezado por Yoon-gon. Ahora que se autodestruía, probablemente estaba relacionado con Yoon-gon. Bang-do fue al burdel. Desde que se anunció la muerte de Bang-do, Yoon-gon había vuelto a esconderse en su antiguo cuarto. Bang-do fue al cuarto de Yoon-gon y encontró rastros de sangre en la escena que se extendían hasta una esquina detrás de la casa. Cuando llegó allí, Yoon-gon ya había muerto. El asesino era el asesino que aún sobrevivía. An había ido al burdel, vio accidentalmente a Yoon-gon, recordó su enemistad con el eunuco principal y la asesinó. Aunque Yoon-gon no era la amante de Bang-do, la compañía y el sacrificio silencioso de ella a lo largo de los años hicieron que Bang-do la considerara de la familia desde hace mucho tiempo. Ahora que todo había terminado, Yoon-gon moría injustamente, Bang-do no podía perdonar el comportamiento cruel del asesino. Inmediatamente fue a su habitación, desenvainó su espada y luchó. Bang-do se había vuelto completamente loco. Aparte del asesino, todos en la habitación murieron bajo su espada. Después de vengar a Yoon-gon, Bang-do fue al templo para esconderse. Le dijo al abad que, después de la muerte de Yoon-gon, el talismán se había vuelto negro y que no estaba seguro de si aún funcionaba. Pero el templo tampoco era un escondite a largo plazo. Bang-do decidió intentarlo una vez más. Regresó al lugar donde escondió su ropa, se puso de nuevo el traje y puso el talismán completamente negro en su bolsillo. Bang-do respiró hondo, se cortó el cuello con la espada y al abrir los ojos, Bang-do escuchó el sonido de niños jugando a lo lejos. Sus ojos se enrojecieron, exhaló con alivio. Afortunadamente, había regresado. Ayer, cuando Bang-do desapareció repentinamente, Hae-jin estaba extremadamente preocupada. Se quedó sentada en el parque, llorando y esperando que Bang-do regresara. En ese momento, el teléfono de Hae-jin sonó. Bang-do llamó. Mientras caminaba hacia Hae-jin, parecía que sería un feliz reencuentro, pero el talismán en este momento fue completamente destruido. Hae-jin solo pudo ver a Bang-do desaparecer una vez más justo delante de sus ojos, regresando a la antigüedad. Bang-do también derramó lágrimas. Parece que la muerte de Yoon-gon cortó por completo el camino para viajar en el tiempo. Con la ayuda del abad, Bang-do abandonó la ciudad de Angang esa misma noche. Día y noche, Bang-do fue a otro templo, queriendo encontrar al monje que había dibujado el talismán. Pero al llegar, un monje le informó con pesar a Bang-do que el abad había fallecido el mes anterior. En ese momento, Bang-do sintió que todas sus esperanzas se hacían cenizas. Él sabía que Hae-jin en el otro mundo seguramente estaba derramando lágrimas todos los días, consumiéndose en la espera de su regreso, pero todo parecía haberse vuelto inalcanzable. En ese momento, Bang-do recordó la conversación anterior con el abad. Si quemaba el talismán, su encuentro con Hae-jin también sería borrado por completo. Ahora que no podía regresar, Bang-do no quería que Hae-jin se lavara la cara con lágrimas todos los días, sufriendo la tortura de la espera. Esa noche, Bang-do escribió una carta. Esta era una carta de amor que viajaba a través de 300 años. Él fue muy afortunado de tener un encuentro tan mágico gracias al talismán, de haber conocido a la chica que amaba. Pero todo tiene causa y efecto, ya que había disfrutado de las cosas buenas. Tenía que pagar el precio. El recuerdo de este amor era el precio final. Bang-do esperaba que, 300 años después, si Hae-jin leía esta carta, por favor, no recordara más al que la escribió. Bang-do puso la carta en su pecho y prendió fuego al talismán completamente negro. La llama danzante consumió lentamente el talismán, incinerando esta historia de amor que trascendía el tiempo, disipándose en el vacío del tiempo. Después de esa noche, Hae-jin se olvidó de Bang-do y la vida transcurrió tranquilamente durante un año más. Ese día, un director se acercó a Hae-jin queriendo invitarla a participar en un proyecto documental llamado El hombre de la reina In-ruyen, contando la historia de amor transmitida en la historia entre la reina In-ruyen y su amante. Hae-jin, quien una vez interpretó a la reina In-ruyen, era la mejor opción. El rumor de esa época decía que, durante su exilio, la reina In-ruyen fue cuidada por un oficial llamado Bang-do y los dos se enamoraron. Aunque más tarde se demostró que fue una calumnia de los traidores, Bang-do fue asesinado por el rey. Pero lo extraño es que, según los registros de artefactos históricos, un año después, un funcionario volvió a ver a Bang-do vivo en otro lugar. Resulta que, después de quemar el talismán, Bang-do siempre se mantuvo escondido entre la gente. ¿Quién hubiera pensado que
que, un año después, accidentalmente se encontraría con un gran ministro en la calle y sería reconocido por él. Bando se apresuró a huir, sin tiempo para llevarse sus pertenencias de la casa. La carta de amor que había escrito cayó en manos del gran ministro. Después de que el gran ministro regresó al palacio, informó de este asunto al rey. El rey recordó su promesa a Bando, no investigó más y le dijo al gran ministro que no se preocupara por este asunto. Pero el gran ministro aún registró en sus notas el asunto de haber visto a Bando y también guardó la carta de Bando. Pero incluso si el rey lo perdonaba, Bando no podía escapar de la denuncia de la gente. Después de un año de huida, aún fue llevado de regreso al Palacio Real, esperando la sentencia de muerte. Al mismo tiempo, en una dimensión temporal entrelazada, Hae-jin también estaba fuera del Palacio Real, filmando una escena para el documental. Ella recitaba sus líneas mientras caminaba hacia adelante, sin saber que, en un momento dado, ella y Bando se cruzaron. Ese instante fue como el cruce de dos almas. Hae-jin sintió de repente un dolor punzante en el corazón. Dentro de ella parecía recordar un sentimiento de amor profundo pero lleno de pesar, pero su mente estaba completamente en blanco. Como resultado, Hae-jin rompió a llorar inconscientemente, sin entender ella misma por qué, en la dimensión temporal paralela, Bando estaba justo detrás de ella en ese momento. La distancia entre los dos era tan cercana y a la vez tan lejana. La audiencia fue pospuesta hasta el día siguiente. Bando fue encarcelado, recordó su promesa al rey de nunca volver a pisar esta tierra. Por lo tanto, para proteger la dignidad del rey, Bando decidió que no podía aparecer frente a todos una vez más. Abrió su paquete, dentro todavía estaba el traje que había usado al regresar, junto con el teléfono. Bando tomó la corbata, recordando cómo Hae-jin le había explicado dulcemente su uso años atrás. Pero ahora, Bando tuvo que traicionar a esta corbata, quería usarla para acabar con su vida en la celda oscura y estrecha. Al mismo tiempo, Hae-jin sintió un dolor agudo en el corazón, sus lágrimas comenzaron a caer sin parar con tanto sufrimiento que no podía respirar. En ese momento, algunos fragmentos de recuerdos destellaron en la mente de Hae-jin. Recordó haber guardado un número de teléfono en otro teléfono y le había puesto el nombre de maestro del salto temporal. Hae-jin no tenía ni idea de quién era esta persona, pero este sentimiento de angustia claramente venía de él. Finalmente, ella buscó el número de teléfono en su memoria y llamó. En la mazmorra de 300 años atrás, el teléfono de Bando en el suelo de repente sonó. La pantalla de espera era una foto de Hae-jin con una sonrisa dulce y radiante, pero Bando ya estaba colgando. Nadie contestó la llamada. Hae-jin no pudo soportar esta sensación de asfixia, salió del coche, respirando profundamente bajo la lluvia torrencial. De repente, todos los recuerdos en su cabeza se precipitaron como una película a cámara lenta. Hae-jin finalmente recordó, Bando no era el hombre de la reina en Haiyan, sino el hombre que amaba profundamente, el amante que había muerto hace 300 años y que nunca más podría regresar. Con todo el cuerpo empapado, Hae-jin no le importó su aspecto desaliñado. Fue a la estación de televisión queriendo volver a ver la carta de amor que Bando había dejado en la grabación de video. Hae-jin se sentó sola en la sala de proyección, escuchando al actor de doblaje leer esas líneas. Tal vez para la posteridad esta carta era un misterio, pero solo Hae-jin sabía que eran las palabras que Bando había escrito solo para ella. Las lágrimas una vez más no pudieron ser contenidas y se esparcieron. Esta nostalgia había sido enviada hace demasiado tiempo. Después de tantas vicisitudes del tiempo y el tardío reconocimiento de Hae-jin, al mirar hacia atrás todo lo que quedaba eran lágrimas. En ese momento, la puerta de la sala de proyección se abrió, la voz de Bando resonó. Hae-jin, sin poder creerlo, se dio la vuelta. Bando estaba parado justo frente a ella, en un traje elegante. Él sonrió como si solo hubieran estado separados por una hora. Bando preguntó por qué Hae-jin no contestaba su teléfono. Resulta que, en el momento en que Bando estaba desesperado, el sonido del teléfono desde otro mundo lo ayudó a reavivar su voluntad de vivir. Con el poco aliento que le quedaba, Bando luchó por liberarse, justo en el momento de levantar el auricular. Una vez más viajó en el tiempo al presente. Tendido bajo la lluvia en la calle, mirando las luces de la ciudad, Bando supo que, una vez más había escapado de la muerte a tiempo. Estaba inmensamente feliz, ansioso por ver a su amada. Sin embargo, debido a su profunda tristeza, Hae-jin perdió la llamada y se olvidó el teléfono en el coche. Pero eso no pudo detener los pasos de Bando. Él aún encontró el camino hacia Hae-jin. Bando usó una sonrisa serena para recibir el reencuentro. Después de tanta distancia, escondió todo el sufrimiento en su corazón y le dedicó toda su ternura a Hae-jin, atravesando una brecha de tiempo de cientos de años, solo para besar a la chica que siempre lo había esperado. Los dos se entregaron a un apasionado beso en la sala de proyección. Entre las luces y sombras del pasado y el presente que se entrelazan, congelaron el tiempo en el momento más hermoso. La película termina aquí. Gracias por su atención. No olviden dar like y suscribirse al canal para ver más películas geniales. Adiós y hasta la próxima.